Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial de parte de la Dirección General de Tributación, don Mario Ramos Martínez, nuestro director. Les agradecemos muy cordialmente su participación en esta nueva sesión informativa que tendremos hoy y que se denomina Declaremos Juntos. Declaración del impuesto al valor agregado. Aquí vamos a estar llevando a cabo en tiempo real el proceso de llenado, presentación y pago de la declaración correspondiente a este impuesto del valor agregado desde la oficina virtual OVI de Tribu CR. Mi nombre es Walter Zúñiga Villalobos. Hoy me acompañan las compañeras Mariana Elizondo Guzmán y también Laura Quiroz. Buenos días, ¿cómo está Mariana? Buenos días, Walter, para usted y para Laura. Qué bueno poder compartir una vez más juntos y también pues con todo con todos los que nos acompañan hoy. Para mí siempre es un placer participar en estas charlas que son de muchísima importancia para todos nosotros y todos los ciudadanos. Buenos Hola días. Laura. Hola, qué gusto estar en esta mañana con ustedes y con todos los que están hoy participando con nosotros en esta actividad tan importante en la cual esperamos servirles bastante en el mostrarles cómo completar la declaración del impuesto al valor agregado. Todos bienvenidos y esperando que estén muy bien. Perfecto. ¿Qué les parece si iniciamos este recorrido de información? Mariana, hagamos un repaso de algunas de las generalidades del impuesto al valor agregado. Con muchísimo gusto, para comprender y aplicar correctamente las obligaciones fiscales, es importante tener en cuenta el fundamento legal sobre el cual se basa el impuesto al valor agregado. Este lo podemos encontrar en la ley número 9635, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y en la ley del Impuesto General sobre las Ventas número 6826. Es muy importante recordar y mencionar que toda esta información se encuentra disponible en el sistema de Tribu CR en la parte pública de la OBI. Muy bien, y ya que estamos haciendo este repaso de generalidades sobre el impuesto al valor agregado, podríamos también aprovechar para que nos comentes quiénes son las personas que tienen la obligación de cumplir. De acuerdo al vector fiscal, este deber formal lo deben de cumplir los obligados tributarios físicos, jurídicos y públicos que se encuentren en esta obligación en la OBI. Walter, es importante mencionar también que en el caso de las personas públicas se refiere a todas aquellas instituciones que conforman el Estado y que velan por los asuntos públicos. Qué relevante esto que nos mencionas y sería también muy importante para las personas que no están familiarizadas con esta información indicar cuándo se da el hecho generador. Por supuesto, la ley número 6826 del impuesto sobre el valor agregado establece como hecho generador la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual por los contribuyentes. Qué valioso esto que nos estás compartiendo. Mariana, ¿esta declaración con el nuevo sistema de Tribu CR trae algún cambio con respecto a los periodos de presentación? No, con relación a esta declaración, en el régimen tradicional se mantiene de manera mensual y en el régimen de tributación simplificada continúa de forma trimestral. Excelente. Otra pregunta, ¿aún esta declaración sigue siendo la número D104? No, uno de los cambios más importantes que trae el sistema es el cambio en la numeración de las declaraciones. En el caso del IVA, ahora será la 150. Bueno, muchas gracias también por esta información. Es muy útil y novedosa dentro de este proceso. ¿Y qué le parece si ahora sí ingresamos a la oficina virtual para ver cómo se realiza la declaración, el pago y todo lo concerniente a este impuesto? Entonces, para iniciar, en la oficina virtual OBI colocamos nuestro usuario y contraseña y luego de accesar al sistema, Mariana, ¿podrías indicarnos cuál es el siguiente paso en el proceso? Claro, y para mí es un placer indicarles que esta mañana nuestra compañera Laura es la que va a estar a cargo de explicarnos el llenado, la presentación, el pago de la declaración del IVA. Así es que sin más, les pedimos toda su atención, ya que es de suma importancia para nosotros poder conocer el proceso de llenado de esta declaración en la que ha generado tantas expectativas, dudas y pues también que estamos muy atentos para poder ayudar al contribuyente en todo momento. Así es que Laura, adelante con la explicación del llenado de la declaración del IVA. Muchísimas gracias, Mariana, y gracias a todos por estar tan atentos. En esta mañana vamos a estar presentando
3 casos en procura de que nos quede lo más claro posible lo que es el completar la declaración del impuesto al valor agregado. Estando entonces el contribuyente ya dentro de la OBI, como ustedes lo pueden ver en este momento, él se encuentra ya preparado para presentar su declaración del IVA. Es por lo que le hace clic a la opción que dice declaraciones y vamos a simular que el contribuyente, en este primer caso que hemos preparado, va a estar presentando la declaración correspondiente al periodo fiscal de diciembre de 2024. Entonces, por esa razón, va el contribuyente a dar clic en el botón realizar respectivo. Aquí vale aclarar que nos encontramos presentando el llenado de la declaración en un ambiente de pruebas. De manera que si nos encontráramos algún pequeño detalle diferente al que se muestra en producción, pues no nos vamos a extrañar. Cualquier cosa yo con todo gusto lo aclaro y tampoco nos va a afectar la presentación. Como ustedes pueden ver, cuando el contribuyente ingresa al formulario, lo primero que se muestra es la sección de las ventas generales. También contamos al lado izquierdo con una lista de apartados que en primera instancia el contribuyente debe completar, pero el sistema le da la oportunidad de que vaya él entendiendo o comprendiendo cuáles son esos apartados que él debe llenar. En la parte derecha, el sistema le va mostrando un resumen, más que nada con relación al monto del impuesto que se va generando y al monto del crédito fiscal que igualmente se va calculando al cual tiene derecho. También le va a mostrar el gasto para utilidades, si así corresponde en la declaración que esté presentando. Recordando que ahora la declaración del impuesto al valor agregado no se declara por actividad económica, sino solamente de una manera general y por tarifa. De manera que cuando nosotros venimos y en este caso vamos a ver que en este primer escenario vamos a declarar ventas del 13%. Si le damos clic a la cejita, nos damos cuenta que ya no hay un detalle como antes, que en cada una de las tarifas había un detalle en el cual nosotros debíamos venir a incorporar o incluir el monto que correspondía a ese concepto de la casilla. Ahora no, ahora es por cada una de las tarifas incluir un monto total. Y en este caso, en el ejemplo que tenemos, vamos a incluir 10 millones de colones e inmediatamente lo que hace el sistema es calcular el monto del impuesto respectivo. Como podemos ver allí, tenemos el monto de las ventas por 10 millones y tenemos el monto por 1.300.000 correspondiente al impuesto al valor agregado. En este caso, estamos en un ejemplo simple para que podamos nosotros comprender cómo funciona el sistema en este particular, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, declarando solamente ventas al 13%, siempre el sistema va a mostrarnos al final de lo que es esta sección de ventas generales, el total de las ventas generales y nos va a mostrar cuánto suma las ventas grabadas que estamos declarando y cuánto es el impuesto correspondiente. Y aquí nosotros lo vamos a poder ver. Si le damos siguiente, el sistema nos pasa entonces a la sección que debemos seguir completando. Ustedes pueden ver aquí una sección que tiene como título actividades de casinos y juegos de azar. ¿Por qué lo estamos mostrando? Porque este contribuyente particularmente tiene inscrita esta actividad económica de casinos y juegos de azar que el código es 9200. Esta sección entonces solamente se va a estarle mostrando al contribuyente que tenga esta actividad económica. Para efectos de este primer escenario, vamos a estar analizando cómo se completa para que también los contribuyentes que les corresponde completarla en el sentido de lo que estamos explicando, también lo conozcan. De manera que entonces podemos ver aquí las casillas que se deben completar, el número de mesas de juego y el número de máquinas tragamonedas. Si nosotros, por ejemplo, incluimos
el número 10, diciendo que el contribuyente entonces cuenta con 10 mesas de juego, lo que hace el sistema es calcular de una vez el impuesto que corresponde. ¿Cuál es el impuesto que corresponde? Bueno, según el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el cual se explica cómo se determina la base imponible para este tipo de actividades económicas, el sistema toma el número 10, lo multiplica por el monto del salario base, que son 462.200 para este año 2025, que el contribuyente también lo puede ver, como cada uno de nosotros lo estamos visualizando, y luego lo multiplica por un 60%. Si tiene máquinas tragamonedas, el contribuyente puede incluirlo en la casilla que corresponda. Vamos a incluir 2 y el sistema toma el número 2, lo multiplica por el monto del salario base y luego por un 10%. A esos resultados el sistema le aplica el 13% y es el monto que ustedes ven aquí, monto del impuesto por casinos, 372.533. Vemos cómo el sistema entonces realiza esos cálculos de manera automática y nos lo muestra para que podamos ir también teniendo toda la visualización de lo que vamos incluyendo y del impuesto que se va generando. Cuando tenemos también apuestas, incluimos el valor de lo apostado, vamos a incluir 1.000.000 de colones y el sistema calcula de una vez el impuesto correspondiente, que en este caso son 130.000 colones. Una vez que el contribuyente dice, bueno, ya completé la sección de casinos y juegos de azar, vamos entonces a continuar con el llenado de la declaración. Vemos aquí que el sistema nos muestra una sección que se llama Pago diferido del impuesto por ventas a crédito del periodo a presentar o de periodos anteriores. Esta sección la vamos a explicar en el segundo caso que tenemos preparado. Por lo tanto, voy a dar siguiente. Cuando damos siguiente, el sistema nos muestra la sección de compras totales. Así como vemos que en las ventas generales se declara ahora un monto global o total por cada una de las tarifas, con relación a las compras es igual. Ya no declaramos un monto por importaciones o por compras locales o por bienes, servicios o bienes de capital, sino que el contribuyente puede tener toda esta información en sus registros contables, pero a nivel de la declaración, él va a estar incluyendo un monto total por cada una de las tarifas. En el caso que estamos viendo, el contribuyente está diciendo que él compró 5 millones de colones a una tarifa del 13%. En estos 5 millones, entonces quiere decir que si realizó importaciones, están aquí sumadas. Las compras locales están aquí sumadas y el sistema de igual manera muestra automáticamente y de una vez el cálculo del impuesto soportado, que en este caso son 650.000 colones, el 13% por estos 5 millones que estoy diciendo que realicé en este periodo fiscal que estoy presentando. Vemos cómo el sistema nos muestra también los totales, el 5 millones de las compras, que en este caso corresponden a compras con IVA soportado de 5 millones y el impuesto soportado 650.000. Una vez que tenemos completa la sección de las compras, entonces damos siguiente. Y el sistema nos muestra el siguiente apartado con el título del crédito fiscal. En este apartado, nosotros podemos entonces ya visualizar, el contribuyente ya puede ver cuánto le corresponde de crédito fiscal. Vemos aquí una casilla que tiene como título compras a 13%. Es porque aquí cuando yo le hago clic a la cejita correspondiente, el sistema nos despliega las casillas que corresponden a esas compras, dentro de lo cual está precisamente el cálculo del crédito fiscal. Nos muestra nuevamente cuánto suma las compras que realicé a esa tarifa, nos muestra nuevamente el impuesto soportado respectivo y nos indica cuál fue la tarifa que utilizó para calcular el crédito fiscal. En este caso que tenemos,
corresponde aplicar para calcular el crédito fiscal una tarifa del 13%. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente ciertamente declara compras al 13, pero de la misma forma está declarando ventas al 13 y toda la actividad de casinos también está grabada al 13% y por tanto el contribuyente tiene derecho a aplicarse como tarifa para calcular el crédito fiscal la tarifa del impuesto soportado completa. De manera que por esa razón nosotros estamos visualizando en la casilla que dice crédito fiscal por compras al 13% los mismos 650,000 que corresponden al impuesto soportado. Reiterando, en este particular, el crédito fiscal es igual al impuesto soportado y por esa razón, en la casilla que se llama importe de gasto para utilidades por compras al 13%, aparece en cero, porque todo está entonces en el crédito fiscal. El sistema nos muestra los totales, siempre lo hace, como aquí lo podemos ver. Total importe de compras con IVA soportado, el impuesto soportado y el crédito fiscal del periodo. Aquí precisamente se muestra un monto, pero el crédito fiscal es igual a 650,000. Este es uno de los detalles que les mencionaba, que por estar en un ambiente de pruebas no se muestra exactamente, ya que el ambiente de pruebas no está totalmente actualizado, pero el crédito fiscal son los 650,000. Cuando le damos siguiente, el sistema nos está llevando a la última sección de la declaración que se llama cálculo del impuesto. Nos muestra el monto del impuesto por las ventas generales que declaré, recordando que son al 13%, 10 millones de colones, entonces vemos 1.300.000 colones. Y nos muestra también el total del impuesto de casinos y juegos de azar que se calculó por 502.533 y el monto total del impuesto porque suma los dos montos, que en este caso es 1.802.533 y nos muestra el total del crédito fiscal que se calculó y luego en las últimas casillas ya vamos viendo lo que corresponde a la liquidación final de la declaración, donde el sistema me vuelve a colocar el monto del impuesto que corresponde, el monto del crédito fiscal que se calculó y también el impuesto determinado que me corresponde. Yo como contribuyente, entonces cancelar. Vemos aquí una casilla que se denomina débito por autorrepercusión del impuesto. Voy a referirme de una vez a ella para que lo tengamos en cuenta, aun cuando la veamos en los otros dos casos que vamos a estar presentando en esta mañana. Esta casilla corresponde a lo que el contribuyente debe declarar cuando, siendo contribuyente del impuesto al valor agregado, realiza una adquisición de servicios o de bienes intangibles aún no domiciliado. Esto lo establece la ley del impuesto al valor agregado en el capítulo 4 y también se aclara bastante en el artículo 25 del reglamento para que lo podamos revisar. ¿Qué dice entonces la ley? Que cuando el contribuyente hace este tipo de adquisiciones de servicios y bienes intangibles aún no domiciliado, le corresponde autorrepercutirse el impuesto. ¿Por qué razón? Porque este no domiciliado no está obligado a emitir factura y repercutirme el impuesto. Como no lo va a hacer, entonces yo me lo autorrepercuto. Eso es lo que ya explica bien clarito el artículo 25 de el reglamento en su párrafo 2. Cuando esto entonces sucede, el contribuyente debe guardar la factura que le da el no domiciliado, que es su respaldo, y con ello emite una factura de compra. Y cuando genera esa factura de compra, debe seleccionar la opción relacionada con este concepto de la autorrepercusión del impuesto o también, como se denomina en el reglamento, la inversión del sujeto pasivo. Son sinónimos. Escoge entonces esta opción y puede generar la factura de compra y cuando ya la factura de compra está generada,
va a resultar un monto de impuesto. Ese monto de impuesto es el que se coloca aquí, porque vemos que dice débito. Entonces, aquí no se coloca el monto de la compra, sino el monto del impuesto, ya que específicamente señala ese artículo 25 que el contribuyente, en este caso, debe declarar el débito correspondiente en la declaración del impuesto al valor agregado. Por esa razón, notamos aquí esta casilla. Ahora bien, esta factura de compra también es un respaldo en el sentido de que el contribuyente, cuando está en este escenario, puede aplicarse los créditos que le correspondan, para lo cual debe sumarle a las compras, según lo vimos ahora en la sección de compras, y según la tarifa que corresponda, el monto de la compra. Ahí sí, cuando está declarando las compras, sí incluye el monto de la compra sumado a todas las demás compras según la tarifa respectiva. Y así entonces el sistema lo va a tomar en cuenta para generarle el crédito correspondiente. Entendido esto, entonces la declaración ya está lista para ser presentada. Sin embargo, vamos a pasar a ver el segundo caso. Y nos vamos a devolver donde el contribuyente entonces tiene la lista de sus declaraciones pendientes. Vamos a estar viendo en este segundo caso el periodo fiscal de enero 2025. El contribuyente va a presentar esa declaración dando realizar para que entonces el sistema le muestre las secciones que debe de ir completando. En este segundo caso que estamos presentando, vamos a suponer que el contribuyente realizó ventas del 4%, que él lo que vendió fueron servicios médicos o veterinarios, por ejemplo, y vamos a incluir entonces aquí el monto de las ventas totales. Suponiendo que fueron 10 millones de colones las ventas que realizó este contribuyente durante este periodo fiscal, las incluimos y notamos cómo la declaración nuevamente nos está mostrando de una vez el monto del impuesto que corresponde, a saber 400.000 colones. En este momento voy a referirme también a otras casillas que tenemos dentro de esta sección. Bueno, tenemos la del 0,5, tenemos la tarifa del 1, tenemos la tarifa del 2, del 3 porque se está refiriendo a las ventas de vehículos eléctricos nuevos según la ley especial, y también la de los repuestos que correspondan para este año, en este año calendario 2025, está la tarifa reducida aplicada para este tipo de ventas de un 3%. Luego en cada año, pues esto va a irse modificando. Contamos con la tarifa del 4% y también una tarifa que dice 4%, pero entre paréntesis, servicios aéreos internacionales exclusivos. Cuando ustedes noten esto aquí es porque es específicamente para las aerolíneas que venden sus servicios aéreos internacionales de manera exclusiva, porque así lo dejó establecido la ley y el reglamento, dado que da derecho a crédito pleno. ¿Por qué? Porque la tarifa del 4% da derecho a aplicarse como crédito un 4%, y la tarifa del 4% con relación a este tipo de operaciones de servicios aéreos internacionales exclusivos da derecho a crédito pleno, y por eso lo notamos aquí de manera separada. Está la tarifa del 13, que ya la vimos, y también está esta otra casilla, otras ventas sin IVA con derecho a crédito pleno. Cuando nosotros le damos clic a la cejita, se despliegan tres casillas. Total ventas exentas con derecho a crédito pleno, total exoneradas con derecho a crédito pleno y total de ventas no sujetas con derecho a crédito pleno. ¿Esto qué significa? Que en la primer casilla el contribuyente va a declarar todas las ventas que haya realizado exentas del impuesto al valor agregado, pero que por la normativa tiene derecho a aplicarse el crédito pleno. ¿A qué llamamos crédito pleno? Llamamos a el derecho que tiene el contribuyente de aplicarse como crédito fiscal todo el impuesto soportado.
Y en este caso, si nosotros revisamos el artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ahí vamos a ver en lista todas las ventas que quedaron como exentas, que la misma ley así lo establece. Sin embargo, para que nosotros podamos entender qué de toda esa lista de ventas exentas me dan derecho a crédito pleno, lo podemos comparar con la lista taxativa que se muestra en el artículo 30 y en el artículo 32 del reglamento, y al compararlo nos vamos a poder percatar de cuáles son esas ventas exentas que me dan derecho a crédito pleno y por tanto voy a poderlas colocar en esta casilla. Las ventas exoneradas que dan derecho a crédito pleno, igualmente el reglamento las establece, pero se llaman exoneradas porque se vendieron a una persona que vino a comprar y tenía una autorización de parte de Exonet con un código específico que igualmente queda establecido y claramente visto en los comprobantes electrónicos correspondientes. Cuando nos referimos al total de ventas no sujetas con derecho a crédito pleno, esas ventas no sujetas se refieren específicamente a las ventas que se realizan a la Caja Costarricense del Seguro Social y a las municipalidades, ya que tanto la ley como el reglamento así lo tiene establecido, recordando que las ventas no sujetas están establecidas en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cuando vemos aquí la casilla de otras ventas sin IVA sin derecho a crédito, notamos que se ha desplegado 4 casillas para que de la misma manera el contribuyente revise dónde le corresponde incluir sus ventas, que en este caso realizó sin el impuesto al valor agregado, pero que no le dan derecho a crédito, como es el caso de esas ventas que están en el artículo 8, pero que no están en el artículo 30 y en el 32 del reglamento, que son las que colocaría en la primer casilla. Cuando vemos aquí que dice total ventas de bienes de capital exentas, los bienes de capital se refieren a aquellos bienes que el contribuyente vaya a vender en un periodo particular, pero que no corresponden a su actividad habitual, no forma parte de su inventario, ni de su mercancía, ni de sus servicios que vende, sino que son bienes que más bien en un momento dado los tuvo que adquirir para precisamente producir o realizar su actividad económica. Y en este caso se declaran como exentos porque así también está establecido en la normativa. Pero como también la normativa solicita que todas las ventas exentas se declaren, y es por esa razón que vemos aquí la casilla que corresponde a ello. También de manera separada, porque si eventualmente el contribuyente requiriera el cálculo de los créditos por regla de proporcionalidad, este monto no se debe considerar para los efectos de estos cálculos, así lo deja establecido la ley y el reglamento. Y por eso también es que lo vemos de manera separada. Igualmente, en el caso de que hubieran ventas exoneradas sin derecho a crédito, pues se deja la casilla por si se llegara a necesitar, así por si el contribuyente tuviera que declarar ventas no sujetas sin derecho a crédito, él cuenta entonces con estas casillas. En lo que respecta al ejemplo que tenemos, recordando que lo que estamos incluyendo son ventas del 4%, y por esa razón vemos aquí en la parte de abajo el total de ventas generales, que ya lo sumó, de 10 millones de colones que son grabadas, y que en este caso el impuesto que se generó fueron 400.000 colones. Entendido esta parte, vamos a dar siguiente. Este contribuyente no tiene la actividad de casinos, este particular que está declarando, entonces esa sección no se le va a mostrar. Y llegamos entonces a la sección que les había comentado en el primer caso. Ahora, en este segundo caso, sí la vamos a revisar. ¿Cuál sección? El pago diferido del impuesto por ventas a crédito del periodo a presentar o de periodos anteriores. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la ley del impuesto al valor agregado recibió una reforma en la cual se le está permitiendo a los contribuyentes que venden a crédito diferir el impuesto respectivo hasta 90 días. Solamente que no son
todos los contribuyentes que pueden venir y optar por este esquema para diferir el impuesto, sino que más bien tenemos que tener presente que los contribuyentes que pueden utilizar este pago diferido, así lo establece la ley en el artículo 27 y también el reglamento, que son aquellos trabajadores independientes, todos los que prestan servicios profesionales, también señala a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas inscritas, ya sea en el MEI o en el MAC. Pero igualmente dice, no van a poder utilizar este esquema para diferir el impuesto los grandes contribuyentes o aquellos que tengan actividades financieras. Eso no lo podrían utilizar, pero los otros sí, que se están mencionando. Entonces, sabidos que es optativo, el contribuyente que puede hacerlo va a anotar aquí donde dice, quiero realizar el pago diferido del impuesto y vemos que se despliegan dos opciones, si lo utilizaré y no lo utilizaré. Se muestra de manera predeterminada, no lo utilizaré, para que si el contribuyente no decide no utilizarlo, nada más de siguiente. Pero si el contribuyente decide utilizarlo, entonces va a seleccionar la opción de si lo utilizaré. Cuando esto se selecciona así, entonces el sistema muestra las casillas que corresponden para poder entonces diferir ese impuesto de las ventas a créditos realizadas. Siempre en el entendido que debemos revisar los nombres de esas casillas a fin de colocar el monto que corresponda. Dice la primer casilla, monto de impuesto por ventas al contado del periodo a presentar. ¿Qué vamos a colocar entonces en esta primer casilla? El monto del impuesto. No es el monto de la venta. El monto de la venta ya la habíamos incluido en la sección anterior de ventas generales. Aquí incluimos el monto del impuesto que contamos nosotros, que en este caso es el contribuyente el que lo tiene en sus registros, el monto del impuesto relacionado con las ventas al contado del periodo que está presentando. Entonces, si nosotros habíamos determinado un impuesto de 400,000, entonces esos 400,000 yo los voy a distribuir entre esta casilla y la otra que se denomina monto de impuesto por ventas. ¿A qué? A crédito, porque son al contado o son al crédito. Esos 400,000 yo los distribuyo. Vamos a suponer en este ejemplo que el contribuyente tiene o realizó ventas al contado y que su impuesto correspondiente son 100,000 y que de las ventas al crédito el impuesto correspondiente son 300,000 y por ende aquí el sistema nos está mostrando los 400,000. El cuidado que tenemos que tener aquí es de poder colocar los montos correctos a fin de que cuando veamos esto, el monto que se muestra en la casilla que se llama total monto de impuesto por ventas del periodo a presentar sea exactamente el que se generó en la sección de ventas generales. También en este caso vemos el monto de impuesto por ventas a crédito no canceladas del periodo a presentar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros colocar? Bueno, de estos 300,000 colones que corresponde al impuesto a ventas a crédito, ¿cuánto voy a diferir? Así como el contribuyente tiene derecho a decidir si opta por este esquema o no, así también él puede decidir si difiere todos los 300,000 de este ejemplo o menos. No va a poder poner un monto mayor, ¿verdad? Lo que pone es o los 300,000 o un monto menor. Vamos entonces a suponer que de los 300,000 el contribuyente, en este caso, va a diferir estos 200,000. El contribuyente lo que sí tiene que hacer es tener bien registrado toda esta información porque la ley solo le permite 90 días. Entonces, tiene que tener ahí sus registros. Igualmente, como vemos, la siguiente casilla que dice monto de impuesto por ventas a crédito de periodos anteriores canceladas. ¿Qué significa esto? Que si el contribuyente en periodos anteriores difirió impuesto por esas ventas que realizó en esos periodos a crédito, pero en este periodo que está presentando ya le cancelaron
parte o todas estas ventas que realizó, debe incluir aquí el monto del impuesto correspondiente, porque así lo establece la ley. Entonces él puede venir y decir, son 500,000 y voy a declarar ese impuesto ya porque ya me cancelaron esas ventas a crédito. Ya sea, como les digo, que se las cancelaron completas o por abonos. Ahí tiene que darse, ¿verdad? Por cada una de esos abonos o de esas cancelaciones se debe generar el recibo correspondiente. Hay otra casilla que ya sería la última que vamos a explicar, que dice monto de impuesto por ventas a crédito de periodos anteriores vencidas. Esta casilla, ¿qué corresponde? También a ventas, perdón, a impuesto que yo diferí de periodos anteriores de ventas a crédito, pero que aunque no me las han cancelado, yo como contribuyente veo que ya se vencieron los 90 días y por ende tengo legalmente que venir e informarlas. Y digo cuánto es. Entonces, aquí el sistema hizo ya las operaciones aritméticas en el sentido de tomar el monto del impuesto total, de restarle los 200,000 que voy a diferir en este periodo fiscal, de sumarle lo que corresponde a lo que ya me cancelaron de periodos anteriores y de sumarle lo que corresponde a ese impuesto de ventas al crédito de periodos anteriores vencidas. Lo suma y me da un total de 1.300.000 colones. Sí, reiterando y me disculpan, pero sí hay que tener bastante cuidado para poner los montos correspondientes, ya que el sistema ahora, ¿cuál es el monto de impuesto que me va a llevar a aquel apartado que se llama cálculo del impuesto? Este precisamente que calculó en esta sección de pago diferido del impuesto. El contribuyente ya revisó y vio que efectivamente todo está bien y por esa razón le da siguiente. Cuando da siguiente, nos volvemos a encontrar con la sección que se llama compras totales. En este escenario, el contribuyente va a declarar compras del 13% por 1.000.000 de colones. De la misma forma, el sistema ya calcula el impuesto soportado y me lo muestra. Muestra también el total de compras, el importe de compras con IVA soportado y el impuesto soportado. En este momento voy a permitirme referirme a lo que son las compras sin IVA soportado o no acreditable. Al darle clic a la cejita correspondiente, se despliegan una serie de casillas para que el contribuyente, si le corresponde, pueda declarar las compras que realizó sin IVA, donde no pagó IVA, o en las que sí pagó, pero no le corresponde acreditarse el crédito correspondiente. Entonces, tenemos como primer casilla bienes y servicios adquiridos a otros regímenes. Esto es como cuando se hace una compra a un contribuyente que está en un régimen, como por ejemplo el de tributación simplificada. También aquí puede declarar bienes y servicios exentos, bienes y servicios no sujetos, compras autorizadas sin impuesto, cuando precisamente se generó una autorización de parte de Exonet y puedo comprar sin impuesto, lo coloco aquí. Y si realicé algunas compras según el artículo 19, pues también lo pongo aquí, ya que el artículo 19 dice específicamente cuáles son aquellas compras que definitivamente no voy a poderme acreditar el impuesto. Y también las compras bajo el sistema especial de determinación del IVA a nivel de fábrica y aduanas, si fuera el caso. Teniendo ya completa la sección de compras, le damos nosotros aquí siguiente y el sistema me vuelve a mostrar la sección de crédito fiscal, me muestra la casilla de compras al 13 porque esas fueron las que declaré y puedo entonces revisar cómo fue que se calculó el crédito fiscal al que tengo derecho según esas compras que estoy informando. El sistema viene y me dice, muy bien, usted está declarando 1.000.000 de colones, usted soportó 130.000 colones porque fue al 13%, pero la tarifa a la que usted tiene derecho de utilizar para calcular el crédito fiscal es que un 4%.
¿Por qué un 4%? Porque si bien las compras fueron al 13, esas compras fueron utilizadas para generar o producir las ventas del 4% que estoy declarando. ¿Y qué establece la ley en el artículo 26? En el artículo 26 dice la ley que el contribuyente solo puede aplicarse como crédito o máximo cuando utiliza tarifas reducidas, precisamente lo que indica la tarifa reducida. Entonces, si en este caso el contribuyente compró al 13, pero utilizó todas esas compras a la tarifa del 4, a unas ventas de tarifa del 4%, entonces solo va a poder aplicarse, en este caso, un 4% de sobre el millón de colones. Y por eso es que vemos en la casilla de crédito fiscal por compras al 13 los 40,000, que es 4% de 1,000,000. Lo muestra ahí el sistema y también el sistema muestra como importe de gasto para utilidades por compras al 13 90,000 colones, que corresponde al 9% que le hace falta, pero la ley entonces en este caso le da la oportunidad al contribuyente de poder llevar el resto que no puede aplicarse como crédito del impuesto soportado como gasto o costo para el impuesto sobre las utilidades, y en este particular el sistema se lo informa. El sistema muestra los totales de las compras de 1,000,000 de colones, muestra el impuesto soportado de 130,000 colones, el total del crédito del periodo por 40,000 y el total de gasto para utilidades por 90,000. Entonces damos siguiente y vemos que el sistema aquí nos está mostrando el monto del impuesto de las ventas generales. No tenemos de casinos esta vez, y entonces el total del impuesto es de 1,300,000, y me dice el sistema, también usted tiene un crédito total de 40,000, y recuerde, señor contribuyente, que usted tiene un total de gasto para utilidades por 90,000. Y ya para ir liquidando la declaración, me vuelve a mostrar el impuesto de 1,300,000, el crédito de 40,000. Ya sabemos qué significa esta casilla de débito por autorrepercusión del impuesto, pero vemos una nueva casilla que no vimos en el caso anterior, pero en este sí. ¿Cuál es? Devolución del IVA por servicios de salud privada pagados con tarjeta de crédito y o débito. ¿Cuándo se va a mostrar esta casilla? Cuando el contribuyente esté declarando ventas al 4%, como es en este escenario. ¿Esto por qué? Porque si se trata de la venta o prestación de servicios médicos o veterinarios, dejó establecido la ley que si bien está grabado con un 4%, no obstante, si el contribuyente paga con tarjeta de crédito o de débito, tiene derecho a que se le devuelva ese 4% de impuesto. Y también quedó establecido que sea en el mismo acto. Por tanto, eso se muestra en las facturas y de la misma manera debe mostrarse en las declaraciones del impuesto al valor agregado. Si estoy declarando ventas por este tipo de servicios y me pagaron entonces con débito o crédito o tarjetas, entonces yo debo de tener todos estos registros claros como contribuyente, porque lo que yo le devolví al paciente o al cliente, pues entonces eso es lo que voy a colocar en esta casilla. Esta declaración también ya el contribuyente la revisó y está lista para presentar. Aquí concluimos el segundo caso. Ahora vamos a ir a un tercer caso que es un poquito más complejo, porque vamos a estar declarando diferentes tarifas de manera que podamos ver qué sucede, cómo funciona el sistema en ese sentido, porque ya vamos a notar que necesitamos el cálculo del crédito con base a la regla de proporcionalidad. Entonces, yo me permito devolverme a la lista de declaraciones, y en el tercer caso que vamos a revisar, vamos a estar entonces simulando que el contribuyente necesita presentar el periodo fiscal de febrero de 2025, dándole realizar a la pestañita que corresponda, viendo entonces nosotros esta misma pantalla de ventas generales. Vamos a suponer que este contribuyente entonces vende a varias tarifas.
Para efectos prácticos vamos a utilizar la tarifa del 2%. El contribuyente dice que realizó ventas al 2% por 10 millones de colones y el sistema le dice que el impuesto que corresponde son 200.000. El contribuyente incluye también o declara 10 millones de colones en las ventas del 13 y el sistema le dice, muy bien, su impuesto correspondiente a esos 10 millones es 1.300.000 y aquí, señor contribuyente, yo le estoy sumando las ventas que usted está declarando. 20 millones en total y un total de 1.500.000 colones de impuesto. Cuando le doy siguiente, este contribuyente no va a diferir impuesto, le da siguiente, y llegamos entonces a una sección que no habíamos visto en los dos casos anteriores, pero en este tercer caso sí. ¿Por qué razón? Porque el sistema ya leyó, ya notó que yo como contribuyente, y voy a devolverme un momentito para que estemos todos más claritos, perdón, ya el sistema vio que el contribuyente está declarando a varias tarifas. Esta es la primera señal que él considera para precisamente ver la posibilidad de que el contribuyente requiera calcular sus créditos fiscales con el uso de la regla de proporcionalidad. ¿Esto cuando entonces el sistema lo entiende así? Bueno, precisamente cuando se están declarando diferentes tipos de operaciones, dos o más. Aquí hay unas ventas del 2 y unas ventas del 13. Podrían ser ventas del 0,5 con las ventas del 2, por ejemplo, o ventas del 0,5, ventas del 2 y ventas exentas sin derecho a crédito. Ya estamos viendo esa posibilidad de varias combinaciones y es donde precisamente reiterando, el sistema dice, este señor contribuyente puede ser que requiera la aplicación de la regla de proporcionalidad para generar sus créditos. Sin embargo, debemos tener presente en este sentido que si el contribuyente declara ventas del 1, ventas del 13 o ventas sin IVA con derecho a crédito pleno, el sistema va a considerar en este caso que se trata de una sola operación o un solo tipo de ventas, porque todo da derecho a crédito pleno. Eso significa que todo lo que se pagó de IVA, tengo derecho a aplicármelo como crédito fiscal, porque solamente estoy realizando ventas que me dan derecho a crédito pleno. ¿Cuáles son las ventas que me dan derecho a crédito pleno? Las del 1, las que habíamos mencionado de tarifa del 4%, servicios aéreos internacionales exclusivos, las del 13 y todas las que se incluyan aquí que dice otras ventas sin IVA con derecho a crédito pleno. En el caso que tenemos en este tercer escenario, tenemos del 2 y del 13. Entonces, regresamos donde estábamos. Cuando dice aquí el sistema que estamos en una sección que se llama compras y cálculo de proporcionalidad y también un subtítulo de cálculo de la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque en este subtítulo se muestra una casilla muy importante que tiene seleccionado de manera predeterminada si lo conozco. Sin embargo, si yo le doy clic a la cejita, se muestran dos opciones. Si lo conozco y no lo conozco. Voy a referirme a esto para que lo tengamos claro qué significa esto de si lo conozco y no lo conozco. Si lo conozco significa que el contribuyente, si bien realizó varios tipos de ventas, no obstante, todas las compras que realizó, sabe identificar de manera directa cuánto se utilizó para generar las ventas que estoy declarando. En este caso, si yo dejo si lo conozco, es porque yo como contribuyente estoy diciéndole al sistema que todas las compras que yo voy a incluir en la siguiente sección, yo sé identificar de manera directa y clara cuánto dediqué a las ventas del 2 y cuánto dediqué a las ventas del 4. Si el contribuyente sabe identificarlo de manera directa, porque así
son sus operaciones y puede pasar, entonces en este particular no necesita el contribuyente aplicar regla de proporcionalidad para generar sus créditos. ¿Por qué? Porque la regla de proporcionalidad se utiliza únicamente cuando se hacen adquisiciones de manera indistinta entre las ventas que dan derecho a crédito y las que no, o de manera indistinta con relación a las tarifas reducidas. Y es por eso que entonces nosotros o el contribuyente debe seleccionar si lo conozco solamente si lo sabe identificar. Vamos a suponer que el contribuyente no lo puede identificar de manera directa, pero puede ser que no pueda identificar todas las compras que va a declarar en este periodo fiscal, o puede ser que solo parte de ellas no lo sepa identificar. Cualquiera de las dos situaciones debe seleccionar no lo conozco. ¿Cuándo debe seleccionar no lo conozco? Reiterando aquí también, cuando esté declarando compras que todas ellas no sabe identificar a cuál venta realizó. Vamos a ver que el contribuyente puede decir, mire, yo no sé identificar cuánto va para las ventas del 2 y cuánto utilicé para generar las ventas del 4. No puedo identificar ninguna compra o solo parte de ellas, porque puede ser que por la compra de la mercancía que le vendieron y que luego él vendió al consumidor final, puede ser que sí lo pueda identificar, pero hay otras compras que no se identifican, como por ejemplo la electricidad. Es muy difícil poder muchas veces, a menos que tengan actividades económicas separadas y que en ambas se apliquen tarifas diferentes, puede ser que sí, pero es probable que el contribuyente, en lo que respecta al IVA que pagó para generar la electricidad, no lo sepa identificar. Entonces, en este caso, hay una parte que logra identificar y otra que no. En ese sentido, ese contribuyente va a poder, entonces, tener la posibilidad de seleccionar no lo conozco para que el sistema entonces lo guíe en lo que falta de completar a efectos de que se le calculen los créditos fiscales que corresponden. ¿Qué sigue entonces cuando en este caso el contribuyente dice no lo conozco? Que el sistema le muestra esa sección que ustedes notan aquí que dice total ventas generales y luego también un detalle de todos los tipos de ventas que se pueden realizar. Pero esta sección, ¿a qué corresponde? Corresponde a las casillas en las que el contribuyente debe incluir las ventas que realizó el año calendario anterior. En el ejemplo en el que estamos, sería que el contribuyente pueda venir e incluir en esta casilla, vamos a suponer que son 50 millones que realizó de enero a diciembre en el 2024. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde se van a determinar o calcular los porcentajes o proporciones que se deben de utilizar para luego calcular el crédito fiscal. Pero debe ser entonces proporciones que se calcularon y con lo cual se liquidaron los créditos en diciembre de 2024. En este momento, el sistema no cuenta con esa información porque estamos iniciando apenas, ¿verdad? Con este nuevo sistema, y también porque en la declaración del impuesto al valor agregado de ATV, unas pocas casillas no estaban totalmente diferenciadas en lo que respecta a esas ventas exentas que dan derecho a crédito pleno, y por esto también entonces se le está pidiendo a los contribuyentes que para estos periodos fiscales correspondientes al año calendario de 2025 nos hagan el favor de incluir la información de manera manual, como lo estamos viendo en este momento. Ya a partir de enero 2026, esta información sí va a estar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque en la declaración de diciembre de 2025, el contribuyente que haya utilizado créditos con la aplicación de la regla de proporcionalidad deberá liquidar esos créditos en dicha declaración y por ende podrá ya el sistema guardarla a fin de que entonces se le presente al contribuyente de manera automática a partir de enero de 2026. Por el momento, él deberá entonces
declarar de esta manera, informándolo manualmente. Va a él decir o está diciendo entonces que él el año pasado realizó un total de ventas de 50 millones, pero debe entonces completar lo que le corresponda, porque hay que precisamente obtener una proporción por cada tipo de venta que él realizó. Vamos a suponer que el año pasado él realizó ventas al 2% por un total de 20 millones. Cuando él entonces las incluye, el sistema de una vez le está diciendo, muy bien, señor contribuyente, quiere decir que de las ventas del 2, usted está declarando 20 millones y por tanto corresponden a un 40% del total de ventas realizadas. Ya el sistema hizo el cálculo. ¿Cómo lo hizo? Dividió 20 millones entre los 50 millones. Va a declarar también o va a informar que el año pasado realizó. Bueno, antes de eso quiero mostrarles esta advertencia que está aquí en color rojo. Aquí lo que está haciendo el sistema es corroborando que los datos que se están incluyendo en los diferentes tipos de ventas me suman el total que tengo aquí. Porque si no me suman, entonces él me da la advertencia de que debo de revisar a efectos de que me sumen. Y una vez de que me suman, los porcentajes deben sumarme 100%. Vamos entonces a incluir las de el 13% por 30 millones. Y aquí entonces nos calcula el sistema de una vez que estas ventas del 13% me representan un 60% del total de ventas. Ya aquí tenemos entonces las proporciones. Recordando que, de acuerdo con lo que está establecido a nivel de ley y reglamento, entonces el contribuyente tiene derecho a aplicarse créditos fiscales en función de las ventas sujetas o que dan derecho a crédito en las cuales yo utilicé esas compras. Por esa razón, cuando yo no puedo identificar a qué venta lo destiné, porque debo de hacer una relación, es decir, de manera necesaria, debemos hacer una relación entre las compras y las ventas, porque así está establecido en la ley y el reglamento. Esa asociación o es directa, como ya lo mencionamos, o es por medio de proporciones. Si es por medio de proporciones y sabemos que en este caso las ventas o la tarifa de la venta, la que prevalece para yo poder saber qué crédito tengo derecho de aplicarme, es por eso que las proporciones me las da también las ventas que yo realicé. Sin embargo, sí debemos de utilizar de manera provisional los porcentajes en los periodos fiscales del año calendario que estamos declarando, que corresponden al definitivo del año calendario anterior, para poder volver a liquidar en diciembre. Y ya contando entonces con esos porcentajes, vamos entonces a ver que el sistema nos despliega la sección de compras totales del periodo. Entonces, el contribuyente debe proceder a declarar sus compras. El contribuyente compró al 2% y el contribuyente compró al 13%, en este caso que estamos revisando. Cuando le damos clic a la cejita para poder entonces ver las casillas que debemos de completar, vemos que la primera casilla que se muestra es una casilla que se llama total importe de compras. En cada una de las tarifas se muestra las mismas casillas referida a la tarifa respectiva. Aquí estamos viendo entonces que vamos a declarar del 2% y por eso dice total importe compras a 2%. Aquí yo incluyo entonces el total de las compras que realicé en este periodo fiscal que voy a presentar y las incluyo. Recordando que precisamente vamos a poner el monto total de las compras. Ya no hay desglose, sino el monto total. Pero sí debemos desglosar algo y es lo que el sistema me está preguntando a mí como contribuyente. Muy bien, señor contribuyente, usted me está diciendo a mí que de las compras que usted realizó, no conoce o todas o parte de ellas
en lo que respecta a las ventas que está declarando. Ahora entonces debe de decirme, por favor, cuánto de esos 2 millones de colones usted puede identificar y cuánto de esos 2 millones de colones no puede identificar. Porque si puede identificar, le calculamos los créditos fiscales con la tarifa que corresponda, y si no puede identificar, también le calculamos los créditos fiscales con la tarifa que corresponda, pero haciendo uso de la regla de proporcionalidad. Y por eso usted me tiene que decir, por favor, cuánto identifica y cuánto no identifica. Entonces vamos a suponer, igual como les decía, para efectos prácticos, que él de esos 2 millones logra identificar 1 millón. Y vemos que el sistema nos muestra una advertencia adicional. ¿Por qué? Porque él en esta casilla está corroborando que el monto que incluyamos en lo identificado y lo no identificado me sume el total de las compras. Entonces aquí me falta otro millón de colones para que me sume esos 2 millones que estoy declarando, y una vez que ya el sistema corrobora que sí dio la suma, entonces no me muestra más la leyenda, pero sí me muestra el impuesto soportado correspondiente, que en este particular son 40.000 colones. El contribuyente también va a declarar compras al 13 y debemos hacer lo mismo. ¿Cuánto de esas compras al 13 puedo identificar y cuánto no? Entonces, 1 millón de colones puedo identificar y 1 millón de colones no puedo identificar. Vemos cómo es necesario que los contribuyentes mantengan esta información clarita en sus registros, para que entonces cuando lleguen a presentar la declaración no les sea difícil completar estas casillas que el sistema les solicita. Entonces, vemos aquí los totales. El sistema ya sumó que el importe total de compras son 4 millones, que el importe total de compras con IVA soportado son esos 4 millones, y que de lo que yo estoy diciendo, el total de compras identificadas son 2 millones, porque sumó las del 2 más las del 4, y el total de compras no identificadas también son 2 millones, porque sumó las del 2 y las del 4, siendo entonces un total de impuestos soportados de 300.000 colones. Estando ya esta sección lista, puedo dar siguiente. ¿Y qué muestra el sistema de seguido? Una sección que tiene como título Créditos por compras identificadas. ¿Qué sucede? Que yo le dije al sistema que realicé compras al 2% por 1 millón de colones que puedo identificar. Pero ¿qué le falta al sistema conocer? Que todavía yo no le he dicho. Y es precisamente cuánto de ese millón de colones que logro identificar utilicé para generar las ventas del 2 y cuánto de ese millón de colones utilicé para generar las ventas del 13. Entonces, aquí es donde yo debo darle clic a la cejita, y sobre esas compras del 2, entonces el sistema me dice, de las compras del 2 que usted destinó a las ventas del 2, entonces dígame cuánto es, por favor. Entonces yo voy a suponer que de ese millón de colones que logro identificar de mis compras del 2, utilicé 500.000 colones para generar las ventas del 2. Entonces ya yo le estoy diciendo que de esto yo conozco de manera directa que 500.000 lo sé para ventas del 2. Y bueno, entonces el sistema me dice, perfecto, aquí está el crédito fiscal correspondiente. El crédito fiscal por las compras del 2 que usted destinó a las ventas del 2 son 10.000 colones. Entonces, no le queda para utilidades. ¿Por qué razón? Porque vamos a esto. El sistema viene y revisa. Son compras del 2 que utilizó a ventas del 2. Tiene derecho a aplicarse como crédito el 2%. ¿Por qué? Porque son la misma tarifa. Aquí podríamos nosotros también tener como una regla. ¿Cuál tarifa puedo utilizar? Si la de la venta o la de la compra. Bueno, como la de la venta prevalece, pero tampoco puedo aplicarme más de lo que la compra dice o realicé, entonces puedo decir, bueno, para poder calcular el crédito muy fácil, utilizo la menor entre las dos.
y así no me voy a perder, excepto cuando se trata de las que dan derecho a crédito pleno, que las tengo que tener también muy identificadas, porque sobre todas las compras que utilicé en esas ventas que dan derecho a crédito pleno, pues me debo de aplicar o me puedo aplicar todo el crédito soportado. En este caso no quedó nada para utilidades porque todo el 2% está aquí en lo que es el crédito. Vemos que el sistema me muestra una advertencia porque él va a corroborar que el monto que yo incluya en lo que destiné a las ventas del 2 más lo que destiné a las ventas del 13 me da la suma total de mis compras al 2 que logro identificar. Aquí me hace falta otros 500,000 y precisamente este contribuyente logra identificar 500,000 colones de sus adquisiciones que destinó de manera exclusiva a las ventas del 13. Y aquí el sistema ya corroboró, ya no está la advertencia, ya él sabe entonces que estas son las compras identificadas y las ha distribuido de esta manera. Así vemos entonces cómo el sistema dice, bueno, usted pagó un 2% en su impuesto soportado, las destinó al 13, las ventas del 13. Entonces, al ser la tarifa máxima, me da derecho a crédito pleno y por esa razón el sistema multiplica 2% sobre 500,000 y el crédito son 10,000. Como se está utilizando toda la tarifa para el crédito fiscal, no queda nada para utilidades y de una vez el sistema ahí coloca el cero. No estamos con compras del 3, pero no importa, seguimos con las compras del 13. Con las compras del 13, entonces, yo había dicho como contribuyente que igualmente estoy declarando 1,000,000 de colones. Entonces, estas yo lo logro identificar. Volvemos a lo mismo. El sistema me está diciendo, muy bien, de esto que usted logra identificar, cuánto utilizó en las ventas del 2 que está informando y cuánto utilizó en las ventas del 13 que está informando. Entonces, vamos a hacer igual. Vamos a incluir entonces aquí, vamos a suponer que en este caso, todas las compras que puedo identificar que realicé al 13%, las destiné a las ventas del 2. Si yo coloco el 1,000,000 de colones, el sistema no me da advertencia porque está viendo que lo que estoy incluyendo me suma el total de las compras identificadas del 13%. Entonces, de una vez me muestra cuánto tengo derecho para aplicarme con respecto a estas compras para el crédito fiscal. Y son 20,000. ¿Por qué son 20,000? Porque aunque yo pagué el 13%, estas compras yo las destiné a las ventas del 2, siendo entonces que tengo derecho como crédito fiscal solamente el 2% sobre el 1,000,000 de colones y el sistema me lo muestra. La parte restante, que en este caso sería el 11%, el sistema me lo muestra para que yo lo pueda utilizar y lo pone aquí de manera informativa en la declaración del impuesto sobre las utilidades como costo o gasto, como dice la ley. Entonces, el sistema aquí lo que hizo fue también sumar el total de compras identificadas, que son los 2,000,000, el total del crédito que se calculó y el total de gasto para utilidades. Nosotros podemos venir y ver en los detalles dándole clic a las cejitas. Cuando hacemos o colocamos el cursor en siguiente. Entonces, venimos y llegamos a una sección que se llama créditos por compras no identificadas. Aquí es donde precisamente el sistema aplicó la regla de proporcionalidad sobre las compras que dije no puedo identificar. ¿Qué hizo el sistema? Sobre esas compras que informé no puedo identificar, aplicó los porcentajes que habíamos calculado en aquella sección que se llama cálculo de la proporcionalidad. Teníamos un 40% sobre las ventas del 2 y un 60% sobre las ventas del 13. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo el sistema. El sistema entonces viene y dice, muy bien, hay compras del 2 que puedo entonces relacionar de manera proporcional con las ventas del 2. Hay compras del 2 que puedo relacionar proporcionalmente con las ventas del 13.
Y eso es lo que hizo, una combinación. Vamos a ver entonces cómo lo calculó, porque aquí sí ya el obligado tributario no le corresponde incluir más información porque ya incluyó la necesaria para que el sistema calcule el crédito de manera automática. Pero sí puede revisar qué fue lo que hizo el sistema. Por eso entonces damos clic a la cejita y se despliegan 3 casillas en para esta combinación de compras con proporción de ventas al 2. Dice aquí en la primer casilla, importe de compras del 2% con proporción de ventas al 2%. ¿Cuánto es? 400,000. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Tomó el millón de colones que yo dije, son mis compras del 2% que yo no puedo identificar y le aplicó el 40% de lo que corresponde a las ventas del 2 y lo coloca en esta casilla. Y sobre esa casilla le aplica la tarifa del IVA que le corresponde, que en este caso es un 2%, por lo que vimos ahora, ¿verdad? Que puede aplicarse ese 2% de impuesto soportado y por ende da como resultado 8,000 colones y como está aplicándose el total de la tarifa, ¿verdad? Del impuesto soportado, entonces el gasto para utilidades va a quedar en cero. Esto hizo el sistema sobre esta parte de manera proporcional. Igualmente, de manera proporcional, vamos a ver qué sucedió con las ventas del 13. Entonces, las compras del 2, que yo no puedo identificar, dije que son 1,000,000 de colones. Pero entonces, ¿cuál es la proporción que puedo yo aplicarme con relación entonces a estas compras destinadas al 13? ¿Un qué? Un 60%. El sistema aplicó el 60% sobre el millón de colones y resulta 600,000. Y sobre esos 600,000 se aplica la tarifa del IVA que corresponda para determinar el crédito fiscal, que en este caso es el 2% de las compras. Como entonces el sistema está generando los 12,000, que es el 2% sobre los 600,000, que es el total del impuesto soportado, no nos está quedando para las utilidades y por eso lo mostramos aquí en cero. Con relación a las compras del 13, el sistema hace lo mismo. ¿Qué hizo entonces el sistema? Tomó las compras del millón de colones, que yo estoy diciendo que no puedo identificar que hice al 13% y le aplica las mismas proporciones que tenemos en la sección de cálculo de la proporcionalidad. De hecho, si hubieran más proporciones, porque además hizo ventas al 0,5, ahí tendríamos una proporción adicional. El punto es entender que por cada una de esas proporciones, según lo que establece el reglamento en el artículo 34, entonces el sistema va a tomar cada cada compra por cada una de las tarifas y va a dividirlas. Porque como como el contribuyente no sabe identificarlas, entonces el sistema las divide. Pero ¿qué utiliza entonces para dividirlas y tenerlas por porciones y a cada porción de compra aplicarle la tarifa que corresponda? Usa las proporciones. Entonces, las prorratea y eso es lo que entonces estamos viendo precisamente en esta sección. Prorrateadas ya lo que son las compras del 13, por ejemplo, aplicándole un 40%, aparece 400,000. ¿Y qué tenemos derecho de crédito fiscal? Son precisamente 8,000 colones. ¿Por qué? Porque volvemos a entender que si bien yo pagué el 13%, estoy dedicándolas a unas ventas del 2 y por tanto tengo derecho a aplicarme el 2%. Los 8,000 son los 400,000 por 2%, pero entonces los otros 11% están informados como gasto para utilidades por 44,000 colones. Esto mismo hizo el sistema para las compras del 13 que de manera proporcional están entonces dirigidas a las ventas del 13. Volvemos al punto, al millón de colones se aplica el 60%, son 600,000, y también entonces los créditos fiscales, ¿cuántos son? 78,000 colones, porque son 13% sobre los 600,000. ¿Por qué? Porque son compras del 13, destinadas a ventas del 13, y se aplica toda la tarifa del impuesto soportado
no quedando entonces para utilidades, por lo que vemos cero. De la misma forma, vemos entonces los totales, compras no identificadas por 2 millones, el crédito fiscal 106,000 y el gasto para utilidades por compras también en esta parte proporcional por 44,000 colones. Si queremos ver los detalles, le hacemos, perdón, voy a bajar un poquitito, le hacemos clic a las cejitas y podemos ver entonces el desglose de cómo está compuesto estas dos casillas que el sistema calculó de manera automática. Cuando el contribuyente entonces dice, bueno, muy bien, ya revisé y los cálculos están bien, damos clic y llegamos a la última sección que ya conocemos, que se llama cálculo del impuesto. Si el contribuyente necesitara revisar una sección, puede devolverse haciéndole clic a cualquiera una de ellas, ya sea porque tiene alguna duda, ya sea porque quiera corregir algo, lo puede hacer. Mientras no le demos presentar a la declaración, podemos ir a todas las secciones y revisar, modificar y hacer lo que sea necesario. Para devolvernos lo hacemos dándole clic a cada sección o con el botón que dice anterior, pero para adelantar es solamente con el botón siguiente. En este caso, ya el contribuyente está revisando que el monto del impuesto está correcto, que está muy bien el crédito fiscal por 146,000. Aquí el sistema lo que hizo fue sumar el crédito que se calculó en la sección de crédito por compras identificadas más el crédito por compras no identificadas, lo suma y lo coloca aquí. Igualmente, lo que es el total de gasto para utilidades, suma lo de ambos tipos de créditos y que se calculó allí y lo suma y son 154,000. Para ya la liquidación de lo que es en sí la declaración, volvemos a ver los montos que se requieren, el del impuesto y el del crédito fiscal, para un total de impuesto determinado de 1,354,000. Nuevamente nos vemos entonces en un momento en el que el contribuyente ya está listo para presentar su declaración y por tanto da clic a presentar. Cuando hace eso, se le muestra entonces un cuadro de diálogo que le dice, señor contribuyente, jure la exactitud y veracidad de la presente declaración, y entonces él dice, sí, perfectamente, presentar declaración. Cuando le da a presentar, entonces aquí el sistema le da la oportunidad de ver el formulario y el acuse de recibo respectivo. También en la parte derecha puede ver un detalle de lo que corresponde en este caso a la liquidación de esta declaración que ha presentado. Ve el monto del impuesto, el del crédito, de manera informativa, el gasto para utilidades y el impuesto determinado. También vemos aquí cómo el sistema de manera automática le calculó los intereses que correspondan, ¿verdad? Porque se trataba, en el ejemplo que tenemos, de una declaración fuera de plazo. Y también si este contribuyente tuviera retenciones, se le muestran aquí y se le aplican de manera automática. Si tuvieran saldos a favor de periodos anteriores, de igual forma se le presentarían aquí, aplicándose también de manera automática para que lo tomemos en cuenta de que entonces esas casillas de retenciones de saldos a favor de periodos anteriores ya no forman parte del formulario en sí, sino que el sistema lo que hace es tomar la información que está en la cuenta tributaria y aplicarla de manera automática y el contribuyente puede visualizarlo en este lugar en el que estamos. El contribuyente revisa y dice, muy bien, yo voy a pagar entonces ese 1,422,454, dale clic a pagar. Nuevamente el sistema le hace el detalle de la deuda y le dice pagar. Se muestra la cuenta IBAN, en este caso una cuenta que el contribuyente para este ejemplo ya tenía previamente guardada y le da pagar. Entonces estamos pagando y el sistema nos dice el pago se ha registrado de manera correcta y he terminado entonces el proceso, le doy a aceptar. Y aquí entonces
Concluimos con la presentación del llenado de la declaración del impuesto al valor agregado con estos 3 casos que hemos preparado para ustedes y por tanto se van a incorporar nuestros compañeros Mariana y Walter para ir cerrando la actividad. Muchísimas gracias, Laura. Definitivamente una explicación muy clara de los 3 ejemplos que hemos visto en esta mañana. Le agradecemos muchísimo su participación. Esperamos que muchas de las dudas que existían fuesen evacuadas. Siempre es importante destacar que toda la información de estas charlas, el ministerio la coloca en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en X y en YouTube. Es importante informarles también a todas aquellas personas que no hacen uso muy frecuente de las herramientas que la información se encuentra disponible en la página www.hacienda.go.cr en el apartado Información tributaria. Walter. Así es, estimada compañera, confiamos en que los objetivos propuestos para esta charla se hayan cumplido de manera satisfactoria y plenamente alcanzados. En este instante, nuestra compañera Carla Bogantes en producción nos comparte un código QR para que por favor usted se tome un par de minutos, haga la captura de pantalla o bien de una vez enlace a este QR y nos deje los temas en los que le gustaría que se realicen futuras capacitaciones, sus recomendaciones a la charla que acabamos de brindar, que nos acaba de ayudar la compañera Laura también, y todo lo que concierne a futuros temas o bien comentarios de esta charla. Así que les extendemos una muy cordial invitación para que estén pendientes a todas las publicaciones y a las siguientes charlas que se estarán brindando. Estas son, por supuesto, para toda la ciudadanía, se ofrecen de manera gratuita y es de información relevante y por supuesto que es todo lo que está relacionado a la implementación de este sistema Tribu CR desde la oficina virtual OBI. Muchísimas gracias, compañera Carla Bogantes. Muchísimas gracias también a nuestra compañera Laura Quiroz y por supuesto mi estimada Mariana, muchísimas gracias por esta participación hoy en esta mañana. Así es, les damos las gracias a todos. Esperamos verlos pronto en una nueva sesión informativa y que puedan, por favor, seguir buscando información que les permita evacuar todas las dudas con referencia a este y a cualquier otro impuesto. Que tengan un muy bonito día y lleno de bendiciones. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.